¿Qué tal? Bienvenidos. En esta sesión hablaremos sobre una obra de divulgación que habla sobre el análisis del entorno económico empresarial de México, una obra de Luis Pasos que me parece excelente para generar el proceso de gestión e indagación. En este sentido, bueno, es importante que conozcamos también la opinión de este autor, ya que es un fenómeno que se sigue dando, aun cuando su obra ha sido escrita hace algún tiempo, pero sigue siendo una obra de valor porque tiene esa realidad. Hablamos, para iniciar, de la economía o del entorno de orden internacional. Y veremos que la economía, como dice Luis Pasos, no es una cuestión de estrategia. La economía es una cuestión también de visión. Tal es el caso, por ejemplo, de algunos países con gran desarrollo económico que hoy prosperan cada día más. En el caso de Europa está Alemania, en el caso de América, Canadá, en el caso de Asia está Japón, en el caso de Oceanía tenemos, por ejemplo, a Nueva Zelanda. Pero mucha gente tiene la idea de que algunos países son potencias porque en algún momento fueron parte de un desarrollo cultural milenario, y no es cierto. Tal es el caso, por ejemplo, de Grecia, de Roma, Egipto e India, que hoy se encuentran en una verdadera crisis económico-social, en donde eh, su cultura o el poder cultural que tuvieron en algún momento no les ayuda a sobresalir en este entorno económico tan difícil de hoy en día. Hay algunas opiniones erróneas al respecto sobre el desarrollo económico, eh, que bueno, ha corroborado la misma historia y que nos plantea esta obra. Por ejemplo, la cuestión de que los recursos naturales es un elemento para el desarrollo económico. Hay países, digo, continentes completamente ricos. Tenemos, por ejemplo, el caso de África, en donde hay una tierra que en algunos sitios es demasiado frondosa y que nos permitiría pensar que África debería de tener y que tiene un desarrollo económico. Sin embargo, no es así. De tal manera que la cuestión de los recursos naturales no es necesariamente causa del desarrollo económico. Algunos otros piensan que la posición geográfica, y pongo como ejemplo a México. Hoy México está posicionada muy cerca de una gran potencia, o de una potencia mundial como es Estados Unidos, y sin embargo tampoco somos primer mundo. Algunos piensan que esto es una situación racial, que algunas razas, por ejemplo las que provienen de culturas milenarias como China y Japón, que son disciplinados, organizados, hoy desgraciadamente no han tenido este desarrollo económico, hablando por ejemplo en el caso de China. Eh, Algunos otros piensan que es por cuestiones religiosas, y recordemos que hoy los países en donde la religión toma o tiene gran presencia, originalmente tampoco tienen un desarrollo económico. Pero bueno, ¿qué es lo que determina, según el autor de esta obra? Y que de hecho es claro y es muy certero. ¿Qué es lo que determina el crecimiento económico de un país? Bueno, pues el crecimiento económico de un país, desde esta visión, la crea, primero que nada, el sistema económico. En México tenemos un sistema económico bastante dañado. eh, También lo determina el sistema político, y pues ni hablar de este sistema. Hoy este sistema está inundado de corrupción y demagogia, y mientras no haya una pauta para direccionar la nueva política, bueno, seguiremos en ese terreno del tercer mundo. Otro de los aspectos es el orden jurídico, que habla de que, bueno, pues si las leyes que actualmente se están generando en el país o que están vigentes, pues son leyes que dificultan la comercialización, la producción de productos y sobre todo el proceso de industrialización, hablando de que no hay apoyo a la pequeña empresa, a la mediana empresa, o es muy bajo el nivel de apoyo, pero sobre todo a las grandes empresas, digo, se les dificulta el proceso de comercialización si son empresas originarias del país. El crear leyes que faciliten la producción y la comercialización es
lo que ha de generar el progreso de un país. Las leyes son un factor importantísimo que determina el proceso económico o el desarrollo económico de un país, ya que la legislación de libre comercio, en lo personal para México, afectó muchísimo en vez de mejorar de alguna manera algunos aspectos. Bueno, estuvo bien porque abrió sus puertas de alguna manera México a la comercialización y tuvimos acercamiento y contacto. Sin embargo, fue mínima la producción que se dio en México y que se exportó, y solo quienes tuvieron beneficio pues fueron las grandes empresas que ya estaban constituidas básicamente como instituciones ya de renombre y con un capital demasiado serio. Es importante que hoy por ello haya certidumbre legal. Los costos de transacciones o de procesos mercantiles hoy son demasiado altos, refiriéndome a los permisos, y los costos de legalización de los impuestos también son muy altos. Habría que analizar estas condiciones jurídicas para mejorar el proceso. Es algo que comenta el autor en la obra y que creo que es muy atinado. El proceso y el desarrollo tecnológico dependen además del sistema socioeconómico jurídico que respalda a un país. Estamos hablando que, por ejemplo, en la Alemania de la posguerra, Alemania se dividió en la llamada Alemania socialista y en la llamada Alemania capitalista. Originalmente, en la Alemania socialista, la economía fue centralizada. El gobierno era el receptor de la economía y el dueño de los medios de producción. Así que, como lo dice el autor, el país fue un país subdesarrollado que 40 años después siguió recogiendo escombros, mientras que también hace la comparación con respecto a lo que es la Alemania capitalista, donde dice, bueno, ahí se estimuló a la libre empresa, a la propiedad privada, a la libre competencia, y entonces surgieron libertades políticas, económicas y obvio de los ciudadanos. 40 años más tarde, esta Alemania estaba urbanizada y estaba modernizada en su totalidad. La industria automotriz actualmente es la más avanzada del mundo y bueno, pues ha generado un gran capital con respecto a este territorio. Pero bueno, esto es un ejemplo. También cabe mencionar que en esta obra se habla de los objetivos de los gobiernos del mundo. Yo únicamente quiero analizar el panorama general porque de verdad esta obra es riquísima y de verdad nos puede dar un panorama muy completo si nos acercamos a ella, si la analizamos a profundidad. De hecho, se ha convertido en una obra de cajón para el área de administración y de finanzas. Entonces, valdría la pena. Nos dice el autor que los objetivos de los gobiernos del mundo siempre han sido elevar los niveles de calidad de vida de sus habitantes, el poder generar altos salarios, el generar altos ingresos a los trabajadores, a la clase baja, y sobre todo que exista la productividad que marca la posibilidad de comerciar a nivel interno y externo. Esto cabe mencionar que siempre ha sido parte de la prioridad política. Sin embargo, pocos de alguna manera han sido los logros, en el sentido de que por más que se ha hecho, algo sucede que está generando este retraso. Quizás sea el panorama jurídico, al mismo tiempo sea esa actitud que tenemos muchos de los mexicanos de ser los más fregones y en realidad aportar poco y construir poco por nuestro propio país. Pero bueno, el proceso de productividad es un elemento que no se debe de dejar de largo. Y por eso nos dice el autor que para que un país sea productivo necesita producir más de lo que consume, obtener un ahorro, generar inversión de maquinaria en condiciones favorables, generar capacitación al personal y sobre todo generar innovaciones y nos pone de alguna manera el ejemplo. Tenemos en Canadá, nos dice, 80 tractores por persona. En Estados Unidos hasta hace poco tiempo
75 tractores por cada trabajador, mientras que contrariamente en México hoy existen alrededor de 60 personas trabajando por, por un tractor. Obviamente hablamos de la gran diferencia que existe con respecto a los países del primer mundo. Sin embargo, bueno, hay una certeza: el aumento de la productividad significa mayor productividad, mayores niveles de vida, y esto es igual a desarrollo. Producir más en el mismo periodo de tiempo nos llevaría a salir de esta estancada realidad que se está viviendo aún en México. Los problemas a los que se enfrentan los gobernantes mexicanos son solucionables, pero para ello necesitamos también conocer un poco de la historia, analizar los diferentes sistemas económicos que han sido deficientes en algún tiempo por condición histórica y que, bueno, hoy recordamos tal es el caso de la fisiocracia, el comunismo, el socialismo, el mercantilismo, el liberalismo económico, el capitalismo, el neoliberalismo, y hoy necesitamos integrarnos justamente a este nuevo sistema del cooperativismo, en donde se aliente a la pequeña y a la mediana empresa para generar una producción de casa para el extranjero, y en donde también tenga ese tinte sustentable y sostenible para poder generar un desarrollo y estar en un sistema totalmente mecanizado. Bueno, pues estas son algunas ideas clave que en verdad no resumen para nada la obra es muy rica y únicamente son líneas muy cortas que pudieran describir parte pequeñita de lo que es esta obra y bueno, pues la recomendación ahí está. Análisis del entorno socioeconómico empresarial de México, una obra que ya no se produce, pero que igual se puede encontrar en los libreros más comunes. Esto fue ideas básicas para la sesión número 8 en clase. No, los espero la próxima vez y espero que esta información pues, les pueda servir. Hasta la próxima.